se tiraron a la Bartola durante 4 años, pensaron que gobernar era gastar y gastar lo hacen con cierta gracia. Si hay un grupo de transexuales en Mozambique que pide dinero, España les da dinero, mientras gobernar fue gastar, estaba chupado, todos sabemos gastar. Y ellos lo hacen con cierta soltura y con mucha gracia. Cuando las cosas se pusieron mal, no saben, no es que no quieran, sencillamente no saben. Y esas colas son insoportables. Y por eso estas elecciones municipales, como las del 95, sirvieron para que González adelantase 1 año y medio las elecciones generales. Estas tienen que servir también con el voto de las carricanas y de los carricanos para que Zapatero adelante las elecciones y ponga fin a esta agonía que no se merecen estar pasando aquellos que rebuscan en los contenedores comida caducada de nuestros supermercados. No se lo merecen. España fue un país más fiable que el país más fiable del mundo. Hay una cosa que ahora, antes la gente no sabía de economía, ahora como estamos preocupados todo el mundo se pone a mirar los puntos básicos, la prima de riesgo, todo esto. Os resumo esto que es. Hay un indicador de la fiabilidad de los países, que se llama, dicen, Alemania es el país más fiable del mundo, y su deuda pública, esta que España necesita, es decir, los préstamos que necesitas para pagarle a la policía, esto se llama la prima de riesgo. Como es el país más fiable, todo el mundo le quiere prestar. Para prestarle a Italia, tú pides más intereses. Entonces, se llama prima de riesgo, sube. La prima de riesgo de España por prestarle a España, porque la gente no se fía, está ya en los 212 puntos. ¿Sí? Te piden muchos intereses porque no se fían. Prefieren prestárselo al fiable que es Alemania. Alemania es el país más fiable del mundo porque siempre devuelve sus préstamos. ¿Correcto? Cuando un país ya no puede devolver los préstamos, le ocurre como a Portugal, a Grecia o a Irlanda. Tiene que ser la comunidad internacional la que devuelva sus préstamos. El país es intervenido, se rescata. A España no lo puede rescatar nadie. Tenemos tanta deuda, cada uno de vosotros debe a las administraciones 2.900.000 pesetas. Una familia como la mía tendría que pagarle a las administraciones 11, una familia como la mía, de 4 miembros, 11.700.000 pesetas para que saldasen sus deudas y luego subirme los impuestos, porque si no me los sube, vuelve a pasar esto. Esa es la situación. España no es rescatable. O sea, España, para que pueda devolver la comunidad internacional todo lo que debe, es justito el doble que el rescate de Portugal, de Grecia y de Irlanda juntos. No tenemos rescate posible. No nos va a rescatar nadie más que nosotros, que vosotros, con vuestro voto. No hay arreglo más que lo arreglemos nosotros. Y ese indicador de la fiabilidad de los países, que es lo que se llama la prima de riesgo, y que el cero es el bono alemán, que es tú cuánto le pedirías a Alemania para que te preste dinero, eso, que a partir de ahí empiezan a contar todos los países, y España está en 200 y pico puntos, con Aznar fue negativo. España era el país más fiable que el país más fiable del mundo, que era Alemania. La gente quería prestarle a España antes que a Estados Unidos, que a Suiza, que a Alemania, porque éramos un país perfectamente predecible. Todo lo que prometimos lo hicimos. Y por eso creamos 5 millones de empleos y nacieron 500.000 empresas. No se trata de que Rajoy quite a Zapatero para ponerse él, no. Tiene que quitar a Zapatero para que vuelva el fontanero, el electricista, el albañil, para que aquellos que no pueden pedir un préstamo porque Zapatero lo necesita todo, se lo den. Y para que ese hombre, al que no le han dado el préstamo, después le tienen que subir el IVA y el IRPF para devolver el préstamo de Zapatero. Y España está en la segunda fase. Primero fue el albañil y no le dieron el préstamo, porque ya se lo había llevado Zapatero, y después a ese albañil le suben los impuestos para devolver el préstamo de Zapatero, porque Zapatero no le regalaron el dinero. Se lo cobran con intereses, y España está en esa situación. Por tanto, lo que hay que hacer es echarlo cuanto antes. Y con vuestro voto, en las próximas elecciones, no solo conseguiremos que María Luisa vuelva a ser alcaldesa de Cárrica y que Rafa Calvo vuelva a ser alcalde de Segorbe, sino conseguiremos también que Zapatero lea que en toda España todo el mundo está enfadado y que él se tiene que marchar cuanto antes, que hay que poner fin a esta agonía. Y la candidatura del Partido Popular, entre los cuales yo formo parte, y también Paco junto a Susana y Sole, María Luisa y Rafa, y además han venido también Mari Carmen Climent, María Cano y Patricia Pretegat, que están ahí detrás, las tres diciendo como 3 soles, pues todos nosotros, y Vicente Herbaz, que está nuestro primer teniente alcalde, también con nosotros, y María Amparo, que ha estado con nosotros y ahora se va a dedicar a Manolo, su marido, que buena falta, y así Manolo se lo agradecerá. Todos lo que os queremos es dar las gracias por vuestra comprensión, agradeceros por adelantado, porque ya no tendremos ocasión. El voto que sin duda mayoritaria
y masivamente vais a dar al Partido Popular, y nosotros con el mismo afecto, con la misma dedicación con la cual María Luisa, con Peñalba ha conseguido obtener tanto dinero de los fondos municipales, pues nosotros nos comprometemos a que eso siga así. Os dejo con el actual y futuro alcalde Segorbe, Rafael Calvo. Bien, buenas noches. La verdad es que siempre, aunque parezca rutinario decirlo, es un placer venir a Carrica en una campaña electoral como rural municipales. No os asustéis, esta es la 7ª vez que vengo a hacer campaña electoral aquí. Y de esas 7, 2 fui concejal, 4 he sido alcalde, y esta, que es la 5ª, la 7ª, por lo que como decía, en la 7ª continuamos en esa racha que de alguna forma empezamos hace ahora 16 años. Yo quería hacer 2 reflexiones antes de hablar del programa. 2 reflexiones que son importantes que las tengáis, y entre ello porque nosotros podemos no solamente el prometerlo, sino el poderlo demostrar que ha sido cierto. En primer lugar, siempre que encabeza una lista, siempre ha ido un carricano o una carricana en puestos prácticamente de salida. Siempre. Nunca, como otros partidos que no han llevado jamás a nadie, he ido a una confrontación electoral sin llevar una representación de aquí de Cádiz. Hay personas que están muertas, que han venido acompañándome, la hermana de Vicente, ha venido Vicente, y bueno, y ahora está María Luisa. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que personalmente tengo un compromiso con vosotros, con Cárrica y con los carricanos. Se podrá entender, se podrá decir lo que se quiera decir, pero eso es una realidad. La primera vez en la historia de Segorbe, en la historia de los últimos años, y no estoy hablando de la democracia, sino de mucho más, que bueno, pues que una mujer ha sido concejala, o un hombre, residiendo en Cárrica, y ha sido concejala en el Ayuntamiento de Segorbe. O sea, lo hemos conseguido, y finalmente María Luisa ha compaginado la posición de alcaldesa, como hay aquí pues otros alcaldes que han estado y han sido alcaldes, pero han sido alcaldes pedáneos, han hecho su labor muy importante, porque todos los alcaldes que han estado han hecho una labor importante por Cárrica, pero María Luisa ha tenido la suerte de poder ser alcaldesa de Cárrica y a la vez ser parte importante a la hora de tomar decisiones en el ayuntamiento. Jamás de los jamases, y eso lo puedo decir y además lo podemos demostrar, ningún partido político tampoco ha tenido, hasta ahora que nos han visto poner a nosotros en nuestro programa, no ha habido ningún programa electoral, y si no mirad los que tenéis guardados, que hablaran de Cárrica. Se empezó a hablar de Cárrica desde que nosotros empezamos a hablar de Cárrica. Pero no hay algo más importante. Jamás en los presupuestos del Ayuntamiento de Segorbe había ninguna partida presupuestaria destinada a Cárrica. Se hacía lo que venía a salto de mata, y bien poco. Ahora hay partida presupuestaria con nombre y apellidos para Cárrica. Partida presupuestaria que hay que cumplir y que normalmente la superamos. ¿Quién nos podría decir que en este año que ha sido, esta legislatura, que ha sido un año, una legislatura buena para Cárrica y para Segorbe, pues cerca de 900.000 euros se han invertido aquí? Estamos hablando de más de 150 millones de antiguas pesetas. Casi salís a 1 millón por cabeza. Casi salís a 1 millón por cabeza. Eso jamás de los jamases se había hecho aquí en Cárrica. Y de hecho es que se ha mejorado todo lo que había que mejorar. ¿Se pueden hacer algunas cosas más? Desde luego. Pero lo que tenéis ahora no lo habéis tenido nunca. Y esto sí que es conveniente que lo sepáis, que lo recordáis y que lo tengáis presente. Porque van a venir estos días partidos políticos que os van a decir, van a prometer, van a decir muchas cosas, pero el compromiso con este pueblo, ninguno. Les podéis preguntar cuánta gente de Cárrica llevan en las listas. ¿Cuánta gente van a tener para poder trasladarle sus inquietudes? Luego, cuando uno llega al ayuntamiento, pues los alcaldes que hay aquí presentes saben las zapatillas que han gastado en venir al ayuntamiento, en estar peleando, en estar pidiendo, y ahora, y bueno, y continuamente. Esto es importante que realmente lo tengáis claro. La figura de María Luisa en un puesto de salida es clave para el futuro de aquí de Cárrica. De lo contrario, nosotros, si estamos en la oposición, seguiremos trabajando por Cárrica. No quiere decir que si no tuviéramos la alcaldía, desde la oposición nos íbamos a estar quietos.
llevamos un programa, que lo acaba de decir María Luisa, y ese programa lo exigiremos, lo reivindicaremos, lo propondremos hasta que lo consigamos, si estamos en la oposición. Y si estamos en el gobierno, no habrá que reivindicar nada porque lo que hay será, ni más ni menos, o sea, está ahí para hacerlo. Por lo tanto, esas dos reflexiones sí que son importantes que las tengáis, el compromiso, y un compromiso que además está avalado por la realidad y por los resultados económicos que se han presentado, y que esto se ha hecho aquí en estos 4 años, y en estos 16 años pues podéis daros, yo creo que como por Segorbe, una vuelta por el pueblo y ir viendo lo que se puede hacer. ¿Que se puede hacer cosas más rápidas? Pues posiblemente. ¿Que se podrían hacer mejores? A lo mejor en algunas cosas sí, pero lo que no se nos puede a nosotros de ninguna forma poner en duda es el esfuerzo y el compromiso. Por lo tanto, esas reflexiones sí que las quería dejar claras porque son importantes, porque estamos en una época de prometer y prometer y prometer, y resulta que, bueno, pues que la realidad es que cuando 16 años han estado gobernando socialistas y republicanos, han pasado legislaturas enteras donde apenas aquí se ha invertido 1 millón de pesetas. En una legislatura, o sea, en una legislatura ni siquiera 1 millón de pesetas. Y esto de concejal, no he llegado a veces legislaturas de invertirse aquí apenas nada. O sea, que no tenían ningún compromiso. Y ahora siguen estando igual, porque lo menos que podían haber hecho, y habiendo aquí, como hay gente de todas las ideologías aquí en este pueblo, es haber llegado a alguien, aunque hubiera sido testimonialmente, en la candidatura para demostrar el compromiso con Cárrica, y ninguno de ellos lleva a nadie.